Maná infinito en el apocalipsis. Capítulo 21, Adrenalina estaba camuflado mientras miraba hacia la cima del enorme monolito naranja que era el castillo de Solael. Estaba planeando sumergirme en esta mazmorra varias veces hoy, sabiendo que este tono naranja cambiará rápidamente a azul y provocará que una atención no deseada se desplace hacia aquí. Pero no estaba demasiado preocupado actualmente. Mi fuerza podría considerarse grandiosa, y no vi otro caso como el de Anderson que pareciera locamente traerme ningún problema. Dejé de pensar tanto y esperaba ver cuánto tiempo tardaría en limpiar esta mazmorra que le tomó más de medio día a un escuadrón de cazadores de élite de esta ciudad. Una mazmorra de un piso que alberga un enorme castillo que tenía 20 habitaciones extremadamente grandes y una sala boss, lo estaba esperando con ansias. Coloqué mi mano sobre uno de los cuadrados del monolito con burbujeante entusiasmo mientras me trasladaban a las llanuras que mostraban un castillo en el horizonte. Todas las habilidades activas se activaron, haciendo que mi cuerpo brillara con una cantidad excesiva de colores. También activé torbellino cuando también comenzaron a aparecer vendavales de viento a mi alrededor, haciéndome desaparecer del lugar en el que estaba justo cuando ponía algo de fuerza en mis pies. Jaja. Fui impulsado hacia arriba por más de 10 metros mientras mi figura avanzaba hacia el castillo. No pude evitar dejar escapar una risa de mis labios mientras caía al suelo y rebotaba solo para ser lanzado hacia adelante aún más rápido. Tuve que adaptarme a este loco nivel de fuerza y velocidad que las habilidades y mis atributos aumentados me daban a medida que avanzaba. No pude controlar mi descenso desde mi último salto y logré estrellarme contra la enorme puerta del castillo, alterando su serena paz y despertando a las primeras 10 estatuas en la primera sala. Corrí hacia ellos como si estuviera poseído y finalmente lancé Smite. 10 espadas doradas de luz aparecieron sobre mí incluso más rápido que cuando las lancé la primera vez, colgando imponentemente mientras esperaban mi orden. Derribar. No pude evitarlo cuando dije estas palabras en voz alta y la espada dorada de 2 metros de largo se lanzó hacia las estatuas que se aproximaban. Auge. Una luz cegadora explotó cuando la espada dorada derribó las estatuas entrantes, causando que polvo y escombros volaran mientras respiraba pesadamente y observaba la escena despejada. Solo quedaron piedras destrozadas en el suelo. Jaja, jaja. No pude evitar reírme de lo ridículo de esto. En menos de un segundo, todos los monstruos de rango C estaban muertos. Tenía aún más confianza al pensar en todas las habilidades que mejoraban mi daño, velocidad de lanzamiento y ataque, así como en penetración aumentada que me permitía ignorar aún más las defensas de los monstruos. Sentí la adrenalina corriendo a través de mí cuando la habitación se completó en menos de un minuto y me aparté de donde estaba para dirigirme hacia la puerta grande de la siguiente habitación. Entré y vi las ahora 11 estatuas se mueven mientras otras 10 espadas doradas aparecían sobre mí. Apuntaron a los 10 más cercanos mientras me movía a altas velocidades y rápidamente aparecieron frente al 11, moviendo mi mano rápidamente mientras pegaba múltiples runas explosivas en su cuerpo y les ordenaba que explotaran justo enfrente de mí. Me encantó ver las enormes explosiones cuando estaba cerca y observé el enorme impacto que destrozó el cuerpo de la estatua. Toda la fuerza fue negada por la habilidad ahora de 100 de competencia esfera de protección del arcanista que ya no era realmente una esfera y abrazaba mi cuerpo como si fuera otra capa de piel. La habitación se despejó una vez más en unos segundos, mi respiración se aceleró y corrió a la tercera habitación. 10 estatuas fueron rápidamente destruidas por otro lanzamiento de Smite y me acerqué a las 2 estatuas restantes y lancé Flames of Torment. La larga columna de llamas tenía un color más oscuro después de llegar a 100, sus llamas se coagulaban fuertemente como si fueran un material espeso y viscoso. Estaba girando en el momento en que lo lancé en su forma lineal larga, provocando que volaran vientos calientes y sofocantes. Lancé el horrible cable de llamas hacia adelante y literalmente derritieron las estatuas en el momento en que entraron en contacto. Me detuve por un segundo para recuperar el aliento mientras limpiaba 3 habitaciones de las 20 en menos de 5 minutos. Una sonrisa infantil no abandonó mi rostro mientras continuaba hacia el cuarto. Siga las historias más recientes en no.v/v/n. Con las siguientes habitaciones se limpiaron de manera similar, comenzando con Smite y siguiendo con runa explosiva o llamas de tormento. Comenzando desde la 10ª habitación, lancé otro Smite en el momento en que las primeras 10 estatuas fueron destrozadas por el primer lanzamiento, terminándolas en un tiempo récord. Ahora estaba parado frente a la enorme puerta que conducía a la sala de boss e intentó recomponerme mientras entraba impaciente.
La titán era tan enorme como siempre, haciendo alarde aterradora de su tamaño de 10 metros. Los 10 guardias que estaban a su lado ni siquiera pudieron responder cuando 10 espadas doradas se estrellaron contra ellos en el momento en que entré. La enorme bestia abrió sus ojos en blanco en el momento en que los guardias fueron destruidos y comenzó a venir hacia mí, sus enormes pasos hicieron temblar el suelo. Vi al boss venir amenazadoramente hacia mí cuando apareció 10 espadas de luz, luego otras 10 y otras 10 mientras Smite se lanzaba repetidamente 3 veces. Ordené a los primeros 10 que dispararan hacia el boss en una formación circular apretada. Se estrellaron contra su pecho, deteniendo su avance y empujándolo hacia atrás. Los siguientes 10 volaron uno tras otro para golpear repetidamente la misma área en la que me estaba concentrando en la cabeza del titán, impactando contra él y empujándolo hacia atrás aún más. Los últimos 10 volaron y rodearon el cuello a unos metros de distancia y se lanzaron hacia adelante mientras aún estaba desorientado. Antes de que pudiera rugir o hacer algo más, las 10 espadas doradas se acercaron a su cuello desde todas direcciones. Entusiasmo. El titán se tambaleó durante unos segundos antes de que una columna de espesas llamas envolviera el cuello casi destruido y se apretara, derritiendo todo lo que entraba en contacto. Pasó otro segundo antes de que se escuchara un fuerte estrépito en el enorme salón. La cabeza del titán yacía ahora en el suelo. No había pasado ni un minuto. Vi esta increíble escena frente a mí como si no fuera algo que acabaría de hacer. El enorme bosque necesitaba un grupo completo para cazarme. Había tomado menos de un minuto para derribarlo. Dejé escapar un aullido triunfante vergonzosamente fuerte después de aceptar la escena frente a mí y me deleité con ella una vez más. Habían pasado alrededor de 20 minutos en total y el castillo quedó completamente despejado. Un cristal verde se levantó cuando una brillante pila de botón apareció junto al jefe. A partir de entonces seguí repitiendo el castillo de Solael como un loco. 8 horas más tarde, había despejado la mazmorra de manera imposible más de 24 veces, con un promedio de 3 veces en una hora. Al final, guardé en mis anillos de almacenamiento 1 tonelada de núcleos de rango C, 15 habilidades de rango C, una habilidad de rango B y 5 objetos nuevos. Capítulo 22, Crecimiento explosivo. Estaba enamorado de esta mazmorra de rango C, solo un piso que mantenía a todos los monstruos en un solo lugar. Alguien en mis posiciones no podría haber pedido una mejor configuración para desmantelar todo rápidamente en un tiempo récord y obtener una cantidad de ganancias inimaginable. Nunca pensé que llegaría un día en el que podría recolectar tantas habilidades de rango C, e incluso con la suerte de tener una habilidad de rango B junto con algunos elementos. Hunter había estado limpiando la mazmorra de Solael 2 veces por semana, por lo que durante los últimos meses podría haberlo limpiado más o menos al mismo tiempo que yo lo hice en un día. Solo pensarlo me dejó asombrado. Mis 2 anillos de almacenamiento casi se habían llenado hasta el borde con la afluencia de núcleos, habilidades y objetos. Actualmente estaba en la sala boss de la mazmorra donde un titán roto yacía muerto. Mientras examinaba primero los elementos de rango C, había 2 pares de armadura ígnea, una espada ígnea, un yelmo ardiente y unas botas ardientes. Todos ellos exactamente iguales al equipo que llevaba Anderson, pero no tendría que esperar antes de equiparlos. Los que obtuve de él todavía estaban reparándose por las fuertes explosiones hechas por Explosive Rune. Cambié de botas rápidas a botas ardientes y equipé una de las armaduras y el yelmo. La armadura tenía una característica similar de ser anormalmente flexible a pesar de que parecía estar hecha de materiales de piedra extremadamente fuertes. El casco en mi también cabeza me hacía parecer una especie de gladiador, así que me lo quité por ahora y solo planeé equiparlo cuando me enfrentara a enemigos. Los objetos mejoraron enormemente mi defensa y actuaron como otra capa de resistencia además de las muchas habilidades que ya estaban activas. Lo siguiente fue la abundante cantidad de habilidades, algo que nunca pensé que tendría es una cantidad tan grande. Costarían millones si los vendiera, pero el dinero no era lo principal que buscaba. Revisé las habilidades tratando de encontrar cuáles eran realmente efectivas para aprender y las reduje a 8. El resto eran habilidades que requerían arcos u otra arma específica para activarse o eran habilidades ofensivas con poder similar a las que estaba usando actualmente. Aprendería tantas habilidades defensivas como de apoyo, pero elegiría mis principales habilidades de ataque con un escrutinio minucioso, ya que esas son las únicas que tengo que lanzar y usar activamente. Si tuvieras demasiadas habilidades ofensivas y cambiara de una a otra cuando las usara, simplemente tendría muchas habilidades en un nivel similar de poder y no pocas habilidades con alta competencia que tienen aún más poder.
Los 8 que absorbí y aprendí fueron afilar. Tus ataques y habilidades causan más daño a tus enemigos, grito de guerra. Motívate a ti mismo y a tus aliados, aumentando los atributos en un 5%, represalia. Refleja parte del daño de tus enemigos, King's Rage. La ira de un rey fluye a través de ti, otorgando un aumento en el daño, tácticas militares. Las cualidades de un soldado fortificado se activan, aumentando todos los atributos en 10, impredecible. Ataque y lanzamiento velocidad aumentada en un 10%, daño elemental. Cualquier ataque que utilice los elementos causa daño destructivo y sigilo. Muévete sin ser detectado ya que todas las energías que emite son absorbidas. Aprender y activar las habilidades me dio otra sensación de euforia. Tácticas militares que aumentaron cada uno de mis atributos en 10 agregaron la cantidad especificada a vitalidad y fuerza mientras que enfoque permaneció tan en blanco como de costumbre. El libro de habilidades de rango B que tuve la suerte de lanzar fue este Alt, que era una habilidad tan buena que superó todo lo que obtuve hoy debido a su gran utilidad. Cualquier color o aire imponente liberado por las habilidades activadas fue dominado y parecía un ser humano normal sin una pizca de fuerza. También podría optar por mezclarme con mi entorno para lograr un efecto similar a camuflaje. Sumar estas dos habilidades sería una combinación excelente. Mantendría este alt activo en todo momento y solo activaría camuflaje o usaría el efecto de combinación de este alt cuando realmente lo necesitara. No entendí toda la fuerza de un cazador de rango B de pleno derecho que tenía múltiples habilidades y elementos de rango B, pero sentí que mi fuerza estaba en el pico de B, si no más. Sin embargo, no sacaría conclusiones antes de encontrarme con cazadores con los que pueda realizar pruebas. Mi siguiente paso fue absorber la multitud de núcleos que llenaban los 2 anillos de almacenamiento, ya que había más que suficiente para llevar mis puntos de atributo a 200 después de una hora de absorción exhaustiva. Sintiendo la fuerza concentrada de mi cuerpo que había aumentado demasiado rápido, me tomé un segundo para recordar que apenas había pasado una semana desde que desperté. Sentí que mi cuerpo podía explotar con un poder tremendo en cualquier momento que lo deseara, dándome aún más confianza en el camino que estaba siguiendo. Me levanté y toqué el cristal verde para salir de la mazmorra, miré hacia atrás y vi que el monolito de la mazmorra ahora tenía un color azul claro. El castillo de Solael ahora era una mazmorra de bajo riesgo que no tenía posibilidades de que se produjera una ruptura en el corto plazo. Los cazadores que estaban estacionados a cierta distancia en tiendas y puestos rápidamente notaron el cambio hace unas horas y comenzaron a discutir entre ellos sobre qué cazador pico había cruzado su ciudad. No quería romper completamente su sentido común al verme entrar a la mazmorra cada 20 minutos, así que me quité camuflaje, mientras mantenía sigilo activo y ocultaba la variedad de colores y armaduras a mi alrededor de la habilidad. Efectos cada 2 horas para que vean una figura ser transportada fuera de la mazmorra y volver a sumergirse justo después. Ya era famoso y no necesitaba esconderme, pero eso no significaba que no debería ocultar este inexplicable nivel de fuerza que tenía por el momento. Quería construirme una reputación de ahora en adelante para planes futuros, pero solo les mostraría una superficie de lo que podía hacer. En el caso de que otro cazador loco apareciera frente a mí, tenía la confianza de encargarme de él por completo si solo esperaban el nivel de fuerza que estaba mostrando. Actualizado de N0/Belvin/Co/M. Esta fue la última vez que salí de la mazmorra hoy, así que no usé camuflaje. Había reporteros y camarógrafos a lo lejos documentando cuidadosamente los cambios y apuntando sus cámaras hacia mí. Intenté no reaccionar ante nada de eso y me llevó un conductor nervioso que conducía con cuidado al límite de velocidad mientras me miraba constantemente. Me reí entre dientes mientras nos dirigíamos hacia el alojamiento Pristine Residency. Visitaría el centro despertado mañana por la mañana para ver si había algo de valor, pero dado que yo era la persona que limpiaba la mazmorra mejor clasificada actualmente y conservaba todo el botín, dudaba que hubiera algo fructífero. Mi siguiente fase de planes era relajarme. Era solo por la noche, pero quería dejar de pensar por un momento, comer mucha comida y simplemente dormir. Recordé los platos de camarones y filetes que había estado comiendo los últimos días y hice un pedido de 4 platos cuando tomé las llaves de mi habitación en Pristine Residency. Esta noche sería una noche relajante. En Ciudad de las Estrellas. Un hombre estaba mirando el perfil de un cazador del que acababan de recibir más noticias hace unas horas. Era el vicealmirante Magnar. Un oficial condecorado que estuvo en primera línea cuando los monstruos corrían desenfrenados y mataban gente de izquierda a derecha.
Había ascendido a este rango gracias a su arduo trabajo y planificación continuos mientras luchaba por su país. Su país, que estaba tratando de salvar una vez más, solo necesitaba que la gente dejara de meterse la cabeza en el trasero y escuchara. Su trabajo y estrés se habían ido acumulando recientemente mientras reclutaba talentos para sumergirse en la mazmorra de rango B, Mangrove Swamp. Necesitaban más producción de núcleos, habilidades y artículos más de lo que la mayoría de la gente pensaba. Pensó en el informe que describía la enorme amenaza que se estaba congregando en un lugar no lejos del imperio y luego se centró una vez más en el cazador frente a él. Noeos Mod. Activo durante aproximadamente una semana y ya está causando sensación. Estos eran los tipos de personas que necesitaba. Rápidamente hizo una llamada telefónica a los contactos ubicados en Outer Bend X y les dio un mensaje para que lo entregaran. Noaos Mont ocupación. Cazador vitalidad. 200 más 40 enfocar. Fuerza. 200 más 60 habilidad, es. F Fireball, 100, F Eal, 53, E Arctic Armor, 100, de Flames of Torment, 100, de Safeguard, 38, de Danger Sense, 100, de Piel Áspera, 23, de Fugaz, 24, C Esfera de Protección del Arcanista, 100 C Camuflaje, 83 C Aura de Celeridad, 72, C Runa Explosiva, 81, C Esencia de Vida, 73, C Penetración Incrementada, 58 C Regeneración, 21 C Torbellino, 33 C Smite, 28 C Gracia, 21 C Precisión, 21 C Adamant, 21 C Sharpen, 4 C Warcry, 4 C Retaliation, 4 C King's Rage, 4 C Military Tactics menos 4 C Daño Elemental, 4 B Fuerza del Gigante, 27 B Sigilo, 3 Equipo. 2XC Anillo de Almacenamiento, C Botas Ardientes C Armadura Ígnea C Yelmo Ardiente igual nuevo capítulo 23, una invitación. La noche transcurrió espectacularmente mientras me daba atracones de comida y me familiarizaba con mi conjunto de habilidades en rápida expansión. Había muchos y los estaba aumentando a un ritmo muy rápido que no parece que vaya a reducirse en el corto plazo. Revisado cada una de las habilidades de apoyo para tratar de comprender mejor cuánto estaban aumentando mi producción de daño con mis habilidades. Posiblemente tendría la oportunidad de observar este cambio más notable hoy después de usar mis habilidades ofensivas por primera vez después de agregar 8 nuevas habilidades de apoyo más en un día. Dejé Pristine Residency mientras activaba todo el alcance de este alt para poder evitar cualquier atención no deseada mientras me dirigía hacia el centro despierto. Examina las habilidades una vez más y, como era de esperar, no había nada de valor allí. Actualmente tenía muchas habilidades de rango C que generarían un montón de dinero si se vendieran, pero estaba planeando conservarlas por ahora hasta que comenzara a dirigirme a algunas de las ciudades del interior del imperio donde era posible comprar habilidades de rango C. Habilidades B. Los conocimientos difundidos en las plataformas de caza mencionan que sus precios rondaban los 10 millones debido a su alta demanda y muy poca oferta. Eran mi próximo objetivo, ya que solo podía un libro de habilidades de rango B con muy pocas posibilidades con la mazmorra de rango C que estaba obteniendo limpiando actualmente. Al no ver nada más que me llamara la atención en el centro despierto, me fui hacia el castillo de Solael de inmediato. Sin embargo, cuando llegué al enorme monolito, había alguien obviamente fuera de lugar parado cerca de él. Era una mujer curvilínea con un traje ajustado que miraba su reloj mientras esperaba algo. No había cazadores agrupados alrededor del castillo de Solael ya que los escuadrones de caza normales de rango C no se atrevían a sumergirse en la mazmorra, por lo que la única persona que podía estar esperando aquí era yo. Quité mi sigilo y apareció a unos metros de distancia, austándola por mi repentina aparición. Una brillante sonrisa floreció en su rostro como si hubiera encontrado el enorme tesoro que estaba buscando. Hola señor Osmond, mi nombre es Amelia Ross y estoy aquí en nombre del vicealmirante Magnar de Star City. Sus palabras comenzaron muy normales pero el final fue explosivo. Inmediatamente me intrigó el hecho de que Star City era una de las principales ciudades defensivas del imperio, y el gobierno extendía sus garras en casi todas las industrias y actividades. Además, nunca antes me había encontrado con títulos importantes como el de vicealmirante. Respondí con una sonrisa. ¿Qué puedo hacer por ti? Ella se acercó con una expresión de alivio y continuó. No le haré perder mucho tiempo, señor Hunter, así que le dará el mensaje que me ordenaron para que lo lea cuando lo desee. Una delgada carpeta con papeles apareció en sus manos y me lo entregó, terminando sus últimas palabras mientras se iba apresuradamente. Oh, señor.
Osmond, muchos de los archivos que hay allí son confidenciales, por lo que contamos con su discreción. Asentí ante estas palabras y la vi subir a un sedán negro que rápidamente se alejó. ¿Un archivo confidencial, eh? ¿Qué contiene exactamente? El primer artículo fue una introducción del conocido como vicealmirante Magnar, y mantuvo las cosas muy puntuales. Estaba contratando cazadores de rango B o superior para trabajar con el gobierno en el asalto a la mazmorra de rango B, Mangrove Swamp. La mitad del botín se destinaría al gobierno, ya que te proporcionarían dinero o cualquier otra cosa que desearas y que te pudieran proporcionar. Si fueras lo suficientemente patriótico y te alistaras en el ejército del imperio, estarías en la primera fila de cazadores que pueden seleccionar habilidades y elementos útiles en su vasto arsenal y al mismo tiempo recibir todos los beneficios del ejército. Había muy pocos documentos en el archivo, y el último era aún más llamativo, ya que todo el documento solo contenía 2 frases que me preocuparon mucho. Esta es información altamente confidencial que solo los mejores cazadores tienen disponible actualmente, por favor ejerzan un gran control. Los enemigos se dirigen hacia el Imperio Bendito que podría causar la muerte de miles de millones si seguimos siendo complacientes. Solo 2 frases, pero me hicieron darle mucha más importancia a este archivo. ¿Un enemigo que viene a atacar el Imperio? Los engranajes de mi mente estaban girando mientras entendía esta nueva información y lo que debía hacer a continuación. ¿Quién podría ser? ¿Eran bestias, o se acercaba una guerra? Estuve pensando un buen rato pero no se me ocurrió nada. Tenía muy poca información actualmente y necesitaba aprender mucho más. Hice algunos cálculos rápidos y cambié de planes y le envié un mensaje de texto a las personas con las que me había sumergido en el castillo de Solael hace 2 días. El plan original era bucear con ellos una vez más antes de comenzar a buscar formas de hacerlos más fuertes y luego dirigirme hacia el centro de las ciudades del imperio, pero eso tendría que acelerarse. Cuando terminé, coloqué el archivo con información muy preocupante que también contenía un número de contacto al que llamaría al final del día en uno de mis anillos de almacenamiento y luego entré al calabozo. No me olvidé de probar la mayor efectividad de mis hechizos ofensivos después de agregar afilar, grito de guerra, represalias, King's Rage, tácticas militares, impredecible y daño elemental. El daño de todas las habilidades aumentó bastante, y algunas de las cualidades de las habilidades también mejoraron. Llamas de tormento ahora parecía como si fuera una coagulación de llamas pesadas extremadamente largas y gruesas, cuyo ancho se hacía un poco más grande. Una sola runa explosiva ahora fue efectiva para cubrir completamente la enorme cabeza del titán y hacer que explotara de inmediato. En cuanto a Smite, las 10 hojas doradas de luz se hicieron aún más grandes, sus mangos aún más distintos y sus bordes aún más afilados. Continué mis pruebas y experimentación de habilidades durante las siguientes 8 horas, limpiando la mazmorra más de 26 veces y saliendo aproximadamente en el momento en que envié mensajes de texto a las 5 personas. Ya era de noche cuando salí del calabozo con mis anillos de almacenamiento llenos. Tuve la suerte de recibir otra habilidad de rango B, lo que significa que hay alrededor de un 4% de posibilidades de que caiga del rango C titán de esta mazmorra, ya que era muy similar a ayer. Esta vez salieron más de 17 habilidades de rango C, con 6 elementos. Eran 2 pares de espada ígnea, armadura ígnea y botas ardientes. Por supuesto, también hubo un montón de núcleos después de todas las ejecuciones. Los 5 a los que envié el mensaje de texto estaban situados fuera del monolito como les indiqué, con los antiguos miembros del partido de Anderson mirándome con reverencia y Rachel parada allí con la misma expresión de confianza. Son algunos de los mejores cazadores de esta ciudad, así que cuando se enteraron en las noticias de que estaba limpiando la mazmorra solo, debieron haber tenido una idea aún mejor de cuál era mi nivel de poder como cazadores comunes. Ya estaba agotado de correr durante las últimas 8 horas y quería hacerlo rápido. No parece que vaya a estar en Outer Ben X por mucho más tiempo. Hice una pausa mientras observaba sus expresiones cambiar a shock y preocupación antes de continuar. Así que me aseguraré de que todavía haya un equipo capaz de limpiar esta mazmorra cuando me vaya. Descubre nuevas historias en 9/Albin. Calleom regresaron expresiones de alivio, pero todavía parecían preocupados. No me molesté en explicar y saqué los pares de espadas ígneas, armadura ígnea, botas relámpago y botas ardientes junto con 22 habilidades de rango C después de dejar de lado 2 que quería absorber más tarde. Ayer recibí 2 armaduras ígneas y una espada, y hoy 2 más de cada una. Quitando el que llevaba puesto, había 4 una vez que agregaste el que le quitaron a Anderson.
Mentí y dije que encontré la mayoría de los libros de habilidades y objetos en el anillo de almacenamiento de Anderson. Los dos caballeros y Rachel me miraron para asegurarse de que no estaba bromeando antes de avanzar y agarrar una armadura y una espada cada uno. Los artículos no eran de mucho valor para mí y quería irme de la ciudad sin ningún mal regusto, así que tuve que hacer esto. Esta fue solo una de las consecuencias de derrotar al anterior cazador de rango B de la ciudad. Hice que Rachel tomara las botas ardientes y Dan agarrara las botas relámpago, sintiéndose mal por uno de los magos que no estaba consiguiendo nada ya que solo había 4 armaduras, pero no estarían en primera línea por ahora. Luego les expuse las habilidades para que eligieran cualquiera que se adaptara a sus necesidades. Todos pudieron ganar algo esta vez, y quedaron 15 habilidades de rango C después de que eligieron y absorbieron las habilidades frente a mí. Una vez hecho esto, eliminé la habilidad de rango B que cayó hoy. Fervor iluminado. Desarrolla la fuerza dentro de ti y libérala con un movimiento de tu arma. Estaba pensando en cómo establecería un sistema donde el castillo de Solael pudiera ser limpiado una vez que yo me hubiera ido, y la respuesta más fácil sería tener un cazador de rango B liderando el equipo para limpiarlo. Una de las formas más rápidas de hacer esto era tener un cazador con estadísticas cercanas al pico del rango C y hacer que aprendiera una habilidad de rango B. Estuve luchando conmigo mismo todo este día mientras cultivaba la mazmorra sobre si sería capaz de dejar de lado una habilidad de rango B si era algo que encajaba bien con mis pautas actuales. Por suerte, o por desgracia, era una habilidad del espectro lejano de las habilidades Berserker que también requería un arma, por lo que hizo la decisión mucho más fácil. También entendí que sería aún más fácil para mí obtener habilidades de rango B, ya sea quedándome aquí y sumergiéndome en el castillo de Solael diariamente para obtener uno por día o moviéndome hacia un área que tenía una mazmorra de rango B para mí. Gánelos aún más rápido. Así que hoy se convertirá en alguien en un cazador de rango B y lo haré sumergirse en la mazmorra. Capítulo 24, un final y un comienzo. Por supuesto, la persona que estaba eligiendo para ser la siguiente cazadora de rango B en Outer Ben X era Rachel, la única persona que alguna vez mostró agallas entre los cazadores que conocí. También cuestionó resueltamente cuando vio que algo malo sucedía, y este era un tipo de ingenio en la que podía confiar. Ella se sorprenderá al recibir el libro de habilidades y aún más cuando le dije que entraríamos a la mazmorra tan pronto como terminaran de absorber algunos núcleos de rango C. Tenía tantos de estos acumulados en los últimos 2 días que se podrían ganar unas decenas de millones si decide venderlos, y deberían ser más que suficientes para elevar los atributos de estos cazadores al pico del rango C. Saqué algunos de los montones de núcleos de mi almacenamiento e hice que los cazadores los absorbieran. Saltaron sobre ellos después de que les di el visto bueno y pronto llevaron sus atributos a 200. Vi el sol bajar más y más mientras esperaba que terminaran. Cuando terminaron, les supe que nos sumergiríamos en la mazmorra ahora mismo para confirmar las capacidades de Rachel contra el jefe de la mazmorra. Podrían encargarse fácilmente de las estatuas que aparecían en las habitaciones del castillo con el equipo y las nuevas habilidades que acababan de obtener, solo el boss seguía siendo un misterio. Todo el grupo pronto fue transferido al paisaje familiar en el que había aparecido varias veces hoy. Abrí el camino hacia el castillo y les dije a todos que conservaran su energía para la pelea contra boss y que me dejaran hacer todo el trabajo con los monstruos preliminares. Después de la 10ª habitación, ya podía desconectarme de los sonidos de asombro cuando estos cazadores me vieron derrotar a monstruos en los que pasarían unos minutos en cuestión de segundos. Me detuve aquí brevemente durante 20 minutos con la excusa de recuperar energías ya que no quería sorprenderlos demasiado. Seguí usando Smite todo el tiempo debido a su atributo de apuntar a múltiples enemigos que se encargó del creciente número de estatuas rápidamente. No me preocupaba que me vieran lanzar la habilidad de rango C repetidamente, ya que los cazadores de mayor rango tenían suficientes reservas de energía para lanzar habilidades de menor rango varias veces, y como máximo lo atribuirían a algún tipo de habilidad inherente que aumenta. Mi enfoque. Antes de abrir la puerta del pasillo donde yacía el boss, perdí otros 20 minutos con la excusa de recuperar energías por si algo salía mal, y luego entramos a la sala del boss. Rachel y el resto de ellos habían estado hablando de estrategias en el camino hasta aquí, ya que no tenían nada mejor que hacer, y ya tenían un plan que utilizaba mejor sus nuevas habilidades. Los caballeros recientemente mejorados avanzaron con su enorme escudo mientras bloqueaban a los 10 guardias que los 2 magos luego dispararon con relámpagos de colores.
Rachel avanzó y se paró contra el jefe, activando fervor iluminado y liberando poderosas explosiones con cada movimiento de su espada que mantenían al boss a raya. Pronto fue reforzada por los cazadores que habían derribado a los guardias, mientras los caballeros se concentraban en bloquear al boss mientras Rachel y los dos magos continuaban dañándolo. Muy rápidamente rugió y las rocas comenzaron a caer del techo, y los magos fueron rápidamente cubiertos por los caballeros mientras Rachel se movía entre las piedras que caían y acumulaba su poder usando fervor iluminado, lanzando un golpe que atacó la cabeza ya dañada del titán. Lejos estaba parado a un lado observando todo, ni siquiera me molestaba cuando las rocas caían ya que en el momento en que entraban en contacto con mi piel eran repelidas debido a las habilidades defensivas que siempre estaban activadas. Aplaudí mientras el equipo se animaba entre sí y le di el visto bueno al nuevo cazador de rango B. Ella corrió y me dio un fuerte abrazo, agradeciéndome por toda mi ayuda y deseándome lo mejor para el lugar al que me dirigía. Aparté al resto de ellos cuando continuaron dando sus más sinceras gracias y sentí que me quitaban un peso de encima. La ciudad en la que había estado viviendo todo este tiempo seguiría estando bien incluso después de que la dejara. No estaba demasiado apegado ni nada de eso, simplemente no quería que el lugar con el que me había familiarizado fuera borrado por una ruptura de mazmorra que podría haberse solucionado fácilmente. Con eso fuera del camino, me separé de los cazadores y envié un mensaje de texto al número de contacto que estaba incluido en el archivo indicando que estaría listo para salir a Star City mañana por la mañana. Rápidamente llegó una respuesta. Eso es genial. Tendremos un transporte listo para usted a las 10 am. Gracias por su servicio. Con esto, estaba al final de mi camino hacia Outer Bend Décimo City. Me sentía nostálgico mientras caminaba por las concurridas calles del centro mientras observaba la multitud de personas moverse. Algunos cazadores celebraban sus inmersiones exitosas en mazmorras consiguiendo bebidas, otros lamentaban las pérdidas de sus amigos. Los que no estaban despiertos tenían los mismos ojos esperanzados que yo. O eran demasiado pobres para comprar un libro de habilidades para despertar, o estaban trabajando para ahorrar suficiente dinero para hacerlo. También había personas que se despertaban todos los días con la esperanza de despertar naturalmente y repetían este proceso durante meses. Llegué al viejo y ruinoso complejo de apartamentos en el que vivía y tomé cualquier otra cosa de valor que quedara en uno de mis anillos de almacenamiento. Compré otro por su gran utilidad y ahora llevaba 3 anillos en mi mano derecha. Uttodated from no /E/L/B/I/N/C/O/M. Miré el apartamento en ruinas mientras mis emociones aumentaban y decidí dormir aquí por primera vez en mucho tiempo. No tenía ninguna preocupación por mi vida ya que siempre tenía mis habilidades defensivas activas, y dudo que alguien en la ciudad fuera tan imprudente como para intentar algo así. Fue una decisión de una fracción de segundo tomada a partir de las emociones, pero sentí que era buena. Fui a la cocina, puse un poco de agua en una olla y la puse a fuego alto mientras la veía hervir. Luego abrí uno de los chirriantes gabinetes y sacó una taza de fideos ramen. Al mezclar los dos, pronto sentí ese olor familiar a comida que no había probado en mucho tiempo flotando en mi nariz. No esperé a que se enfriara mientras tomaba un bocado en mi boca, sin sentir el habitual dolor escalofrío cuando lo comía demasiado rápido y solo sentía un rastro de calor. Pensé en cada evento de la semana pasada y en el cambio extremo que se había producido a partir de ellos. Todavía no sabía por qué podía hacer las cosas que hago, pero resolvería el misterio a tiempo. El mundo se había convertido en un lugar extraño en el momento en que comenzaron a aparecer mazmorras, monstruos y cazadores. Nadie pensó que algo así sería posible en el pasado, ni yo pensé que lo que me pasó fuera ni remotamente posible entonces. Nos adaptamos y sobrevivimos. Miré desde mi apartamento hacia las calles oscuras mientras me juré a mí mismo que seguiría creciendo y, definitivamente, sobreviviría. Noaos Mont ocupación. Cazador vitalidad. 200 más 40 enfocar. Fuerza. 200 más 60 habilidad. Es. F Fireball, 100, F Eal, 53, E Arctic Armor, 100, de Flames of Torment, 100, de Safeguard, 38, de Danger Sense, 100, de Piel Áspera, 44, de Fugaz, 45, C Esfera de Protección del Arcanista, 100 C Camuflaje, 91 C Aura de Celeridad, 88, C Runa Explosiva, 95, C Esencia de Vida, 89, C Penetración Incrementada, 85 C Regeneración, 38 C Torbellino, 50
54C Smite, 68C Gracia, 42C, Precisión, 42C Adamant, 42C Sharpen, 19C Warcry, 19C Retaliation, 19C King's Rage, 19C Impredecible, 19C Daño Elemental, 19B Fuerza del Gigante, 43B Sigilo, 17 Equipo. 3XC Anillo de Almacenamiento, C Botas Ardientes, C Armadura Ígnea, C Yelmo Ardiente. Fin del volumen 1 capítulo 25, Ciudad de las Estrellas. La mañana del día siguiente, estaba en la parte trasera de un sedán negro, viendo pasar los autos a toda velocidad mientras avanzábamos por un largo camino. Cuando salimos de las carreteras de la ciudad de Outer Bend X, tuvimos que pasar el único puesto de control para quienes salían de la ciudad. El puesto de control estaba cerca de la entrada de un viejo puente, que era el único camino que conducía hacia el centro de las ciudades. A la izquierda y a la derecha del puesto de control había un muro en expansión que rodeaba toda la ciudad. Eran cazadores principalmente o personas muy influyentes los que podían moverse por el imperio. Los dos títulos eran en realidad intercambiables, ya que ninguna persona influyente decidió no despertar. El conductor mostró sus brillantes credenciales militares a los guardias cazadores que estaban allí y pronto nos alejamos de la ciudad. Cruzamos el puente cuando miré hacia atrás por última vez para ver la ciudad rodeada por un muro, sin saber si algún día regresaría. El paisaje a nuestro alrededor cambió rápidamente a edificios y arquitecturas destruidas cuando vimos puestos de guardia cada 10 millas por el camino. No podía imaginar el trabajo de estas personas que permanecieron en The Barrens durante días, cambiando solo sus turnos cuando alguien más vino a relevarlos. Los baldíos eran tierras vacías y destruidas en las que nadie vivía. Solo encontrarías cucarachas o ratas, o animales mutados que tenían suficiente hambre como para atacar cualquier cosa allí. Las únicas personas que asumieron el puesto de guardias a lo largo de estos largos caminos que salían de las ciudades fueron personas que no tenían nada en la vida y a las que el gobierno les ofreció una rama de olivo. Fueron contratados para trabajar para ellos después de que se les dieron los recursos para despertar y tuvieron que seguir el contrato durante un tiempo específico. Me sentí triste al pensar en las personas que no tenían otra opción que recurrir a este tipo de trabajos. Atravesamos The Barrens sin complicaciones, pasando por otras ciudades rodeadas de murallas durante todo el día. El camino se volvía cada vez más limpio a medida que avanzábamos hacia el interior y vimos puestos de guardia con más frecuencia, dejando atrás los distópicos baldíos y quedando expuestos a algunos árboles verdes. El verdor iba aumentando a medida que pasaban las horas y pronto nos acercábamos a una enorme ciudad amurallada en la distancia. Esta ciudad tenía un muro un poco más alto que la rodeaba con enormes convoyes de camiones militares entrando y saliendo. Definitivamente era mucho más bulliciosa que las ciudades que había visto en el camino hasta aquí. Pudimos entrar después de que el conductor mostró sus papeles en la cara del guardia en un tono molesto, ya que el proceso fue mucho más exhaustivo esta vez. El interior de la ciudad estaba lleno de luces. Nos había tomado todo el día llegar aquí, y después del tiempo que nos tomó pasar las puertas, la noche ya había llegado. Pude ver la ciudad cobrando vida con innumerables luces brillando en la noche. Habíamos llegado a Star City. Las calles estaban muy limpias con enormes edificios apuntando al cielo a nuestro alrededor. Fue un marcado contraste con las tierras destruidas por las que habíamos pasado esta mañana, como si estuviéramos en un mundo completamente diferente. Masas de personas que definitivamente tenían caras más felices que aquellas a las que estaba acostumbrado a moverme ajetreadamente. Observé la belleza de la ciudad como si volviera a una época en la que no aparecían mazmorras, como si hubiera viajado en el tiempo a la bulliciosa metrópolis que solía conocer. El escenario cambiaba constantemente a medida que avanzábamos. Había contado varios monolitos azules hasta ahora y había visto algunas mazmorras de rango F e D según su tamaño. Pude ver monolitos azules de tamaño similar al castle de Solael después de que pasamos otro punto de control para adentrarnos más en la ciudad, contando más de 5 a medida que pasaba el tiempo. La gran ciudad continuó mientras pasábamos por caminos con cazadores vestidos con trajes militares patrullando, llegando a un enorme complejo que tenía un monolito de tamaño considerable con un tono naranja claro brillando a su alrededor. Este monolito era casi el doble de grande que un monolito de rango C, su presión caía sobre mí y me dejaba sin aliento. Salí del auto y respiré el aire de la ciudad, sintiéndolo mucho más fresco de lo que estaba acostumbrado. For Your New Stories en No /V, Levin.
Como el conductor abrió el camino cuando entramos en el enorme complejo que estaba lleno de movimiento con un escaneo de su identificación. El complejo militar tenía una variedad de edificios llamativos por todas partes, con una tonelada de vehículos blindados entrando o saliendo. Llegamos al edificio más alto y entramos. Me encontré esperando unos minutos sentada en un sofá muy cómodo antes de que saliera un hombre imponente. Tenía una larga cicatriz en la mandíbula y su rostro bronceado brillaba en la luminosa habitación. Una voz poderosa surgió de su rostro sonriente. Señor Osmond, me alegré mucho de que pudiera asistir. La voz áspera sonó claramente cuando observé al hombre frente a mí, notando que era muy diferente de las personas con las que había estado en contacto. Le devolví la sonrisa y dije, es justo que venga por algo tan importante como esto. La discusión continuó mucho después de esto cuando el hombre se presentó. Él era el vicealmirante Magnar, ganándose mi buena voluntad ya que lo primero que mencionó después de su nombre fue que quería venir personalmente a conocerme tan pronto como llegara. Ahora, sé que debes estar cansado por el viaje, así que las formalidades pueden esperar hasta mañana. El comandante Kyle te llevará a tu área de descanso, donde se te proporcionará comida y griega. Entretenimiento. El vicealmirante terminó su presentación y se fue cuando comencé a pensar en las palabras que había dicho. ¿Entretenimiento? El comandante Kyle me llevó y caminamos hasta las viviendas mientras pensaba en cómo planeaba vivir en esta ciudad. Lo primero que tenía en mente era descubrir exactamente qué gran amenaza se acercaba rápidamente, y lo segundo era mi capacidad para controlar en solitario ese enorme monolito de mazmorra cerca de este complejo. Ya doy por sentado que la primera vez que me sumerja en él iré acompañado de un equipo, lo cual es una forma segura de jugarlo ya que actualmente no tengo idea del aumento de dificultad del rango C al B. Después terminamos la primera inmersión, entonces tomaré mi decisión. Pasamos junto a algunas caras serias y me entregaron una tarjeta de identificación azul suave que solo tenía una letra B dorada. Kyle mencionó que esta tarjeta permitía el acceso a la mayoría de las instalaciones aquí y también tenía acceso a la habitación frente a nosotros. Le agradecí por llevarme y él saludó y se fue. Escaneé la tarjeta de acceso y abrí la puerta, esperando ver las viviendas de los cazadores de rango B que proporcionó el gobierno. La habitación era un poco más grande que las grandes habitaciones de Pristine Residency y tenía un aspecto aún más lujoso a su alrededor. Sobre la mesa había una amplia variedad de alimentos y al lado había una cama enorme, donde una mujer con una figura escultural mostraba la sonrisa más brillante. Oh. Capítulo 26. La amenaza que se avecina. Entonces, anoche fue diferente por decirlo menos, ya que me encontré durmiendo un poco más tarde de lo habitual. La comida y griega. Todo lo demás dieron en el clavo, distrayéndome de los muchos pensamientos que constantemente chocaban en mi cabeza. La resistencia de un cazador no era nada de qué reírse. Salí de la habitación temprano en la mañana para caminar por la vivienda y observar un poco más el complejo. Aunque era tan temprano, ya había actividades bulliciosas con personas y camiones moviéndose por check durante nuevas historias en No/V/El/Bin. C0M. Disfruté del aire fresco de la mañana y miré hacia el enorme monolito a lo lejos, con ganas de ir hacia él y probarlo, pero me calmé y caminé de regreso a la vivienda. Alguien gritó rápidamente mi nombre, era el comandante Kyle diciendo que el vicealmirante me estaba buscando. Le asentí con la cabeza para que me indicara el camino y me encontré conducido a una sala de oficina que tenía una gran cantidad de carpetas y papeles tirados por ahí. Pido disculpas por el desorden, por favor tome asiento. El imponente vicealmirante tiene su habitual aire de confianza mientras me sentaba frente a él. No perdí el tiempo y pregunté lo que pesaba mucho en mi mente. Magnar hizo una pausa por un segundo antes de sacar una carpeta roja y colocar varias fotos sobre la mesa. Estas son fotografías aéreas de los baldíos a bastante distancia del imperio. Fueron tomadas en un lapso de unas pocas semanas. Las imágenes mostraban una visión aterradora de pequeños puntos oscuros, que eran incontables y una gran masa que se podía ver claramente en medio de todo. La gran masa tenía una capa de obsidiana estampada que cubría su totalidad, solo teniendo una gran cabeza con cuernos puntiagudos que salía al frente. Las imágenes me sorprendieron porque estas cosas probablemente eran incluso más grandes de lo que parecían allí. El resto de las imágenes mostraban una escena similar, lo que me hizo incitar al general a continuar ya que aún no entendía todo. Estas fotografías fueron tomadas en un lugar diferente cada vez. Se están moviendo. El vicealmirante tenía una expresión fría mientras miraba las fotografías y decía esto.
Mi mente se movía para seguir el ritmo mientras asimilaba todo esto y le preguntaba ¿cuánto tiempo tenemos? Magnar me miró con expresión difícil antes de suspirar. Ese es el problema, no lo sabemos. Podría ser en unas semanas o un mes, pero no podemos rastrearlos correctamente debido a su imprevisibilidad. ¿Unas pocas semanas? ¿Posiblemente un mes? Uf, dejé escapar un suspiro de alivio cuando lo escuché y me reí a carcajadas, sorprendiendo al hombre que tenía delante. Lo miré y le dije, si son unas semanas, entonces tenemos tiempo más que suficiente para prepararnos. Yo me conocía a mí mismo y por eso dije esto. Apenas una semana después me desperté y ya estaba en condiciones de escuchar información de la que muchas personas no tenían idea. Si me dieran 1 o 2 semanas más, tenía confianza en volverme mucho más fuerte de lo que estoy ahora. La pregunta es, ¿qué fuerza será suficiente para enfrentarse a la enorme bestia y las cosas que trae por aquí? Le preguntó al vicealmirante si confiaban en hacer retroceder a estos monstruos y su respuesta fue menos que favorable, adoptando una expresión oscura que contenía un rastro de ira. Pasó los siguientes 2 minutos despotricando sobre cómo no estaban completamente preparados, pero la gente en la cima todavía dudaba en implementar para prepararse para las medidas que se avecinaba. Las ciudades en la periferia exterior del imperio tenían que comenzar pronto el proceso de migración, o el ejército necesitaba aumentar e instituir sus principales defensas más allá de esas ciudades y prepararse para la lucha que se avecinaba. De lo contrario, una enorme cantidad de personas serían sacrificadas en balde. Escucho esto mientras mi mente regresa a todas las ciudades por las que pasé cuando vine aquí, ya una de las ciudades en el extremo exterior del imperio, Outer Ben X. Mi mirada se volvió fría cuando volvió a mirar al vicealmirante. Vio mis ojos y luego dijo, sin embargo, ya he reunido a las personas relevantes. Aunque todavía hay algo de retroceso, ya hemos comenzado el proceso de trasladar suministros y equipos a las primeras líneas de defensa en los perímetros exteriores. Continuó cuando vio que mi mirada se calmaba. Si bien este será un proceso continuo para fortalecer nuestras defensas en la frontera, también necesitamos que los cazadores presten su ayuda para sumergirnos en las mazmorras y sacar tantos recursos como sea posible. Núcleos, artículos, libros de habilidades, todos irán hacia los soldados despiertos, que darán sus vidas para luchar en la línea del frente. Terminó con una expresión triste mientras mencionaba a las personas que serían la primera línea de contacto entre nosotros y los monstruos. Pensé en todo esto y les pregunté cómo estaban haciendo las cosas actualmente. Tenemos 3 equipos de 6 cazadores de rango B que se alternan como un reloj para limpiar la mazmorra de rango B, Mangrove Swamp. Los 3 equipos pueden limpiar la mazmorra 3 veces al día y tener un período de descanso en el medio, con otros equipos similares actuando de la misma manera en ciudades cercanas, pero no sabemos si será suficiente. Me miró mientras decía las siguientes palabras. Ahí es donde entra la gente como tú. No he conocido a ningún cazador de rango B que haya podido sumergirse solo en una mazmorra de rango C repetidamente, por lo que tu poder debería estar entre los más altos. Me encantaría tu cooperación para facilitar este proceso con uno de los equipos que tenemos limpiando Mangrove Swamp. Dijo estas palabras cuidadosamente mientras miraban mi cara. Pensé en todo y en la cantidad de tiempo que posiblemente tendríamos antes de asentir con la cabeza. ¿Cuándo buceará el próximo equipo? Una expresión de alivio apareció en su rostro cuando me dijo que el siguiente equipo llegaría dentro de 1 hora. Luego discutimos cómo se dividieron los recursos entre los equipos de cazadores que buceaban en Mangrove Swamp. Los militares pagarían generosamente por todos los núcleos, artículos y habilidades que recibieron mientras cubrían todas sus necesidades. Si te convertiste en un cazador alistado en el ejército, se te otorgaría un rango con aún más beneficios. Pensé en todo y decidí seguir el plan de ver el manglar mientras buceaba con un equipo. Yo decidiría cómo seguir adelante a partir de ahí. La conversación con el vicealmirante terminó con una nota feliz, y él me llevó a conocer personalmente al escuadrón de caza de rango B al que me uniría hoy. La mitad del grupo ya se había reunido y tuve la oportunidad de conocer a los primeros cazadores genuinos de rango B. Sus gestos estaban muy por encima de los de otros cazadores y sus cuerpos parecían llenos de poder que podía explotar en cualquier momento. Estos eran cazadores de rango B que podían llevar sus atributos hasta 250. Cuando se combinaban con las habilidades correspondientes, era una fuerza mortal para la vista. Los primeros 3 que conocí fueron 2 berserkers, uno sosteniendo una espada ancha que era tan alta como él y el otro sosteniendo hojas largas a cada lado de él.
La tercera era una mujer baja que medía alrededor de 4,1 de altura y, sorprendentemente, era la caballero del equipo. El poder que emanaba de ella no coincidía de ninguna manera con su estatura, ya que un enorme escudo de torre más grande que ella estaba atado a su espalda. Me familiaricé con los tres mientras el resto del equipo entraba. Todos eran relativamente educados con un leve interés en sus ojos cuando hablábamos, siendo la única diferente la mujer baja que se llamaba Lana Stone. Ella me estaba mirando con ojos que ardían con fuego mientras mostraba mucho más interés que los demás. Los miembros restantes del equipo eran dos magos, un hombre y una mujer vestidos con largas túnicas moradas con largos bastones brillando con elementos de hielo. Él fue último otro caballero, este con un escudo redondo dorado que cubría la mitad de su cuerpo y un mayal en la otra mano. Siguieron más presentaciones y me uní a los 6 cazadores habituales de rango B que estaban a punto de sumergirse en el manglar. Buenos días a todos, aquí tenéis el capítulo de hoy. Capítulo 27. Manglar. No me gustó el manglar en el instante en que nos transfirieron. Aparecimos en medio de un terreno fangoso donde pude sentir mis pies hundirse un par de centímetros. A nuestro alrededor había enormes manglares que se disparaban hacia el cielo. El olor era horrendo. Wishnobelvin. Para nuevas actualizaciones. Según la información que los cazadores me dieron antes de venir, esta tierra a la que nos trasladaron era la pequeña porción de tierra más interna rodeada por un pantano fangoso. Nuestros enemigos vendrían a nuestro alrededor desde el anillo más interno del pantano. El pantano era especial porque tenía múltiples anillos. La primera ola de enemigos a la que nos enfrentaríamos serían todos del primer anillo, y en el momento en que todos esos enemigos fueran asesinados, se disiparía una barrera entre el anillo más interno y el segundo anillo más ancho. En el momento en que esa barrera se disipara, todos los monstruos del segundo anillo correrían hacia ti. Había 5 anillos en todo el pantano, y el quinto anillo liberaba al boss. Esta realmente era una mazmorra asesina. No me gustaba el ambiente pegajoso y difícil de moverme, pero mi mente no pudo evitar pensar en las posibilidades de esta mazmorra con mis habilidades. Para evitar la completa destrucción de los escuadrones de caza, los cazadores designaron a uno de los monstruos que se enfrentaron con el título de princesa. Podían matar a todos los demás monstruos. Además de esta princesa, tenía que ser protegida a toda costa. De lo contrario, en el momento en que ella muera, la segunda barrera se romperá y más enemigos entrarán antes de que puedan recuperar el aliento. Entendí todo su sistema y pronto comencé a sentir la tierra temblar bajo mis pies. Se acercaban monstruos enormes. El primero que entró en mis ojos fue un caimán de 4 metros de largo, con sus enormes mandíbulas bien abiertas mientras se abalanzaba sobre nuestro grupo. Instantáneamente lancé llamas de tormento y lancé la gruesa columna de llamas hacia adelante como si fuera una punta de lanza directamente hacia las fauces abiertas. SSSS. Se escucharon sonidos de carne quemada, con un olor a quemado justo después, cuando el interior del caimán fue destruido por la columna de llamas giratoria. Estaba agradecido de que esta habilidad de rango D hubiera alcanzado 100 de competencia y continuara mejorando con habilidades de apoyo que le permitieron derrotar a los monstruos de rango B. Jaja, buen trabajo novato. El tanque bajo, Lana Stone, sostenía el escudo de la torre del doble de su tamaño, gritó mientras ella y el resto de los miembros del grupo se movían para bloquear y atacar a los otros caimanes entrantes. Me aferraré a la princesa, dijo el otro tanque con un mayal y un escudo dorado mientras su cuerpo brillaba de color azul y resistía las cargas de otros caimanes. El berserker con la espada sostuvo su espada ahora envuelta en llamas y golpeó el cuello de otro, haciendo un corte claro y limpio como si no hubiera resistencia por parte de su armadura escamosa. El otro berserker con 2 espadas atacó y desató una enorme luz de espada en forma de cruz que avanzó para masacrar a otro grupo de caimanes. Los 2 magos no se estaban quedando atrás porque ya habían lanzado sus hechizos. El área frente a ellos rápidamente se volvió helada y congeló a todos los caimanes entrantes, que fue cuando los berserkers entraron y los destrozaron con un movimiento de sus espadas. Luego, los magos retrocedieron detrás de Lana antes de continuar lanzando otros hechizos. Me gustó su trabajo en equipo y comencé a actuar en serio. 10 espadas doradas aparecieron en el aire y se precipitaron hacia cada uno de los caimanes restantes además de la princesa, perforando sus duras y secas escamas y clavándolas al suelo. Hice esto varias veces, derribando a decenas de caimanes antes de que el escuadrón de caza me mirara sorprendido después de presenciar el poder mejorado de Smite y gritara palabras de aliento poco después mientras iban a reforzar al caballero con el escudo dorado. Manteniendo a raya a la princesa.
Novato, sabía que sentía algo especial por ti. No te contengas. Dijo Lana mientras iba a ayudar a contener al único caimán que quedaba, su pequeño cuerpo movía poderosamente el gran escudo de la torre como si no tuviera peso. Los dos caballeros rotaron para contener a la princesa hasta que pasaron 10 minutos cuando todos habían recuperado la mayor parte de su energía, una espada bañada en llamas acabó con su vida. Se escuchó un sonido como si una burbuja hubiera estallado, antes de que se pudieran escuchar aún más temblores cuando más caimanes entraron corriendo. Los miembros del escuadrón siempre permanecieron en una formación muy unida, con los magos y yo en el medio, los caballeros y los berserkers en el exterior. Incluso mientras estaban rodeados por decenas de caimanes, los mantuvieron a raya con éxito. Estuve lanzando Smite cada minuto después, limpiando a la mayoría de los caimanes sin dominarlos por completo y haciendo que el tanque corto me lanzara miradas aún más ardientes. La princesa elegida de esta ronda se mantuvo con vida durante 20 minutos antes de que todos estuvieran listos para comenzar una vez más. Repetimos este proceso hasta que se liberaron la tercera y cuarta barrera, y la emoción me invadió al ver a estos poderosos cazadores de rango B lanzar habilidades con un poder similar al mío. La liberación de la cuarta barrera solo se realizó después de que una princesa había sido mantenida presionada durante media hora, el escuadrón de cazadores recuperó su fuerza en su punto máximo antes de que todas sus miradas se centraran en el mago masculino. Parecieron llegar a un entendimiento mientras asentían con la cabeza y me decían que no me alejara de ellos bajo ninguna circunstancia mientras comenzamos a limpiar la próxima ola. Asentí con curiosidad mientras esperaba ver qué sorpresa iban a dar mientras observaba a más de 100 enormes caimanes abriéndose paso desesperadamente hacia nosotros. El mago sostuvo su bastón hacia adelante mientras estaba protegido en un círculo y apuntó hacia los monstruos entrantes. Pasaron 30 segundos sin que sucediera nada, y luego el calor comenzó a aumentar rápidamente a nuestro alrededor. Me sorprendí cuando miré hacia arriba y vi bolas de magma espeso lloviendo del cielo y cayendo hacia los grandes grupos de caimanes que se dirigieron hacia aquí. Culo. Se escuchaban sonidos como si bombas explotaran constantemente cada vez que las grandes bolas de magma caían y quemaban todo a su alrededor, convirtiendo todo lo que estaba cerca en carne picada. Más de la mitad de los caimanes fueron aniquilados con este ataque. Mis ojos brillaron mientras miraban al mago jadeante que había caído al suelo. Ese tipo de habilidad, quería una. Mi corazón latía con fuerza mientras repetía la escena de la lluvia de bolas de magma de antes. Esta habilidad, realmente la deseaba desesperadamente. Si pudiera adquirir una habilidad como esta, con mis habilidades, me estaba imaginando cómo podría eliminar fácilmente grandes grupos de monstruos en segundos. Estaba soñando demasiado porque alguien tuvo que gritar para que mi atención volviera a los monstruos. Vamos novato, no te quedes ahí boquiabierto y cuidemos de las bestias restantes. El tanque en miniatura se reía localmente mientras avanzaba para bloquear la hora restante que nos había alcanzado. Chasqueé mi lengua mientras recuperaba mi concentración y lancé Smite una vez más. Afeité a la mayoría de los cocodrilos restantes lanzando las 10 hojas doradas cada 30 segundos. Con los dos berserkers masacrando con sus espadas, pronto solo quedó una princesa. En el momento en que mataran al caimán restante, un titán inimaginablemente grande vendría por nosotros. Tenía curiosidad por ver cómo manejaban normalmente a este boss si su mago decidió lanzar una habilidad tan poderosa justo antes para evitar de estar rodeado por cientos de caimanes. ¿Qué cazador saldría con otra sorpresa ahora? Hola a todos, una sorpresa extra después de esto porque ayer pude dedicar más tiempo. Capítulo 28, Manglar II estaba esperando expectante otra sorpresa de estos genuinos cazadores de rango B1 mostró una habilidad extremadamente poderosa que eliminó decenas de monstruos de rango B en un abrir y cerrar de ojos, aunque parecía ser una costa de todas sus reservas de maná. Los caballeros continuaron defendiéndose sólidamente incluso cuando tenían decenas de monstruos rodeándolos, sin dejar que ninguno pasara hacia los miembros de su escuadrón. No esperaría mucho para ver al boss ya que pasó rápidamente media hora y la última princesa fue asesinada. Esperaba escuchar los furiosos temblores de un enorme titán corriendo a través del pantano, pero en lugar de eso sentí que todo el pantano temblaba una vez y todo se quedó en silencio después. Luego se sacudió una vez más unos segundos después. ¿Estos eran solo sus pasos? Me quedé en shock al sentir los temblores que recorrían las aguas turbias. La titán avanzaba lentamente hacia nosotros con pasos pausados.
Esto era algo que infundiría miedo en los corazones de los cazadores, pero al mirar a estos veteranos que se habían sumergido en esta mazmorra varias veces antes, habían determinado expresiones mientras esperaban al jefe. El berserker que sostenía la enorme espada me habló. Continúa lanzando tus espadas doradas para interrumpir su atención cuando comience la pelea. Si puedes apuntarlas a sus ojos, reducirá su poder de combate incluso si todavía puede sentirnos. Asentí y me preparé para enfrentarme a la enorme bestia en el horizonte. Se sintió como si una gran montaña se acercara gradualmente a medida que la bestia se acercaba, sus escalas brillaban de un color verde oscuro y sus ojos brillaban con una luz aterradora. Nos miró a lo lejos mientras sus enormes mandíbulas se abrían y salía un sonido antinatural. ¡Oh! El sonido era chirriante para los oídos cuando la enorme boca del caimán ahora mostraba filas y filas de dientes afilados y relucientes. Su mandíbula superior era mucho más ancha que la inferior, lo que hacía que sus dientes quedaran completamente ocultos cuando se cerraban las mandíbulas. Pero ahora que estaba abierta, la vista era horrible de contemplar. El hombre de la espada de fuego continuó con sus instrucciones. Dispárense. Caballeros, manténganse ocupados y no se dejen comer. Los dos caballeros asintieron ya que no era la primera vez y tomaron sus posiciones a la izquierda y derecha del caimán. Las llamas en la espada que sostenía el berserker comenzaron a bailar salvajemente antes de explotar y fueron a cubrir todo el cuerpo del cazador. Me sorprendí este tipo de habilidad cuando el hombre frente a mí tenía su cuerpo envuelto en llamas. Un aullido se escapó de él mientras corría hacia adelante para encontrarse con el titán de frente. Hubo una extensión de luz cegadora cuando el berserker fue arrojado hacia atrás de inmediato, pareciendo una enorme bola de fuego. Rápidamente aparecieron 10 espadas doradas y la mitad de ellas se dirigieron hacia cada ojo en línea recta. Se escuchó un sonido de dolor cuando los ojos del enorme caimán se rompieron y el gato goteó. Check para nuevas historias en no/v/el/bin. C0M. El berserker con espadas dobles aprovechó esta oportunidad para liberar dos grandes luces de espada que golpearon el lado derecho del caimán, hiriéndolo gravemente. No se quedó quieto mientras giraba hacia un lado y lo siguiente que supimos fue que una cola escamosa del doble de nuestro tamaño brillaba con una luz verde mientras zumbaba hacia nosotros. Los dos caballeros gritaron mientras sus cuerpos brillaban y escudos de luz transparentes aparecieron frente a ambos cuando la cola golpeó. Auge. La tierra tembló por el impacto, pero los caballeros se mantuvieron firmes y el ataque fue detenido. Continuando con el impulso, un berserker en llamas se precipitó una vez más, girando en el aire mientras lanzaba constantemente espadas de fuego que golpeaban la cabeza del caimán. Lancé Smite una vez más y apunté las 10 cuchillas hacia sus mandíbulas abiertas cuando aullaba de dolor, rompiendo la piel más suave del interior. El mago restante que estuvo en silencio todo este tiempo finalmente actuó, su bastón brillante apuntó hacia adelante mientras un carámbano del tamaño de un automóvil descendió y atravesó la cabeza ya destrozada del titán, interrumpiendo sus gritos mientras la sangre y la materia cerebral salpicaban por todas partes. Mi sangre hervía mientras observaba todas estas habilidades fantásticas y no podía esperar para comenzar a acumular mis propias habilidades de mayor rango. Miré el cadáver del titán desfigurado y me prometí a mí mismo recorrer esta mazmorra al menos decenas de veces en los próximos días para ver qué habilidades de rango B aparecían y, por supuesto, la rara posibilidad de que una habilidad de rango A desapareciera. Los miembros del escuadrón de caza aplaudían la incursión terminada cuando apareció un cristal verde. Lana se acercó a mí y dijo, «No es un mal novato. Esas espadas tuyas nos permitieron terminar nuestra incursión en un tiempo récord, nuestras ganancias están a punto de aumentar». El resto de los miembros se rieron mientras se reunían y verificaban si alguien estaba herido. El mago que había lanzado la increíble habilidad donde las bolas de magma caían del cielo se puso de pie nuevamente mientras recogían el botín y se preparaban para salir de la mazmorra. Miré a mi alrededor, a la multitud de cadáveres de caimanes, y al aún más grande que estaba al lado. Sabía que podía limpiar esta mazmorra si entraba solo, pero me llevaría mucho tiempo acabar con cientos de caimanes y esta enorme bestia, y me encantaba limpiar mazmorras lo más rápido posible. Mi habilidad ofensiva de mayor rango era C, y sentí que necesitaba una habilidad de rango B de alto daño similar a la de estos cazadores para una carrera de boss aún más suave. El rostro de un hombre cincelado apareció en mi cabeza mientras pensaba qué hacer a continuación. Después de recolectar los núcleos y un objeto que cayeron, colocamos nuestras manos sobre el cristal verde y fuimos transferidos al mundo exterior una vez más.
Los oficiales que estaban haciendo guardia cerca del monolito se sorprendieron y miraron sus relojes cuando salimos. La mazmorra se completó en menos de 3 horas, esta vez debido a mi incorporación. Anoté la información de contacto de los cazadores de rango B cuando me invitaron a ir con ellos a celebrar. Lo pensé mientras recordaba que realmente no me había asociado en ningún entorno social durante bastante tiempo, tal vez esto sería algo bueno que hacer. La mazmorra no iba a ninguna parte, y unas horas de lugares nuevos no vendrían mal. Les dije que los alcanzaría porque ya planeaba hacer algo más en ese momento y me dirigí hacia la oficina del vicealmirante. Pasando por alto los numerosos puntos de seguridad, regresé a la oficina llena de montones de papeles una vez más. Magnar miró un reloj antiguo en la pared antes de sonreírme y decir: «Todo salió bien, supongo». «Mucho, y me encantaría seguir ayudando, pero primero voy a necesitar un favor tuyo». Los ojos del hombre se animaron al escuchar mis palabras. Esta vez, quería revisar las habilidades ofensivas de rango B en manos de los militares que podía aprender para hacer que mi recorrido por la mazmorra fuera aún más fluido. Incluso si fuera lo suficientemente bueno para vencerlo ahora, estar aún más preparado no era un problema. Podría haber saltado a la mazmorra y pasar algún tiempo limpiándola para obtener habilidades de rango B, pero las caídas eran aleatorias, por lo que nunca sabría cuánto tiempo estaría buceando antes de que una habilidad que realmente quería usar cayera. Las habilidades de menor rango también estaban perdiendo rápidamente su efectividad, ya que el rango F bola de fuego no mellaría las escamas de los monstruos de rango B y no se usó ni siquiera una vez durante toda la inmersión en la mazmorra. ¿Solo una habilidad de rango B? ¿Puedo hacer que algo así suceda? Déjame llamar a alguien, asentí y esperé a un lado. Un minuto después, una mujer vestida con ropa de negocios entró en la habitación y saludó al vicealmirante. «Jefe, aquí está el documento que quería». Magnar asintió con la cabeza mientras tomaba el grueso libro y me lo entregaba. «Este es el inventario de todas las habilidades de rango B que aún no se han distribuido. Díganos cuál se adapta a sus gustos y la sacaremos del almacenamiento por usted». Magnar miró al cazador frente a él que estaba mirando atentamente el inventario de libros de habilidades y sonrió ante el logro de reclutar a otro excelente cazador. Al ver cómo casi reducir a la mitad del recorrido de la mazmorra, su ayuda continuaría generando aún más recursos en las próximas semanas. Solo esperaba que la incorporación de este cazador junto con todos los demás que estaban tratando de hacer reforzara su fuerza lo suficiente como para resistir lo que se avecinaba. Lo que realmente necesitaban eran más cazadores de rango A, pero no podían cultivarse tan rápido. También miraba con buenos ojos al cazador frente a él como otro candidato, ya que su poder se había disparado apenas la semana pasada, tal vez aún hubiera más sorpresas de su parte. Gracias a todos una vez más por su continuo apoyo. Capítulo 29. El Coliseo. El libro contenía una lista de muchas más habilidades de las que esperaba, lo que me hizo pasar algún tiempo decidiendo mi habilidad ofensiva de primer rango B. Una habilidad desastrosa me llamó la atención con su alto potencial de daño y el hecho de que combinaría extremadamente bien con los enormes grupos de caimanes del Mangrove Swamp que se abalanzarían hacia mí una vez que entrara solo. Le informó al vicealmirante mi selección y estuve unos minutos hablando mientras el asistente salía, regresando 10 minutos después con una maleta que contenía un libro horrible. Recibí la maleta y absorbí la habilidad Tornado en miniatura. Durante 10 segundos, desata una columna giratoria de vientos fuertes que siguen tus órdenes. La habilidad apareció en mi panel sin problemas y estaba deseando enviar todo el spam que pudiera cuando cientos de caimanes me asaltaron por todos lados. Le di las gracias al vicealmirante y salí de la oficina. La bajita, Lana Stone, ya había enviado una dirección a mi teléfono donde debería unirme a ellos. Me permitiré un poco de socialización antes de volver a mis formas solitarias de diezmar mazmorras. Salí del sector militar y me llevaron hacia el lugar. Las calles de Star City estaban llenas de energía y gente, lo que te hacía repensar si la mitad de la tierra realmente se había convertido en un páramo desolado y la gente todavía luchaba por sus vidas. Al ser una de las principales ciudades defensivas del imperio, hubo muy pocos incidentes de monstruos que causaron muertes y destrucción una vez que las cosas se estabilizaron. Las personas que no habían despertado admiraban a los cazadores que se sumergían en las mazmorras para protegerlos todos los días y aspiraban a ser como ellos. El coche se acercó a una gran estructura que se podía ver desde cualquier punto de la ciudad. Me dejó sin aliento recordar haber visto vídeos de estructuras como estas que se encontraban en múltiples ciudades del interior de todo el imperio.
Desde aquí ya se podía escuchar los rostros emocionados de la gente que entraba corriendo por las enormes puertas dobles y los gritos y alaridos. Este era el lugar donde los cazadores peleaban y competían por diversión. Este era el Coliseo. Le envió un mensaje de texto a Lana diciéndole que estaba aquí, y alguien se acercó a mí unos minutos después para guiarme más allá de las filas de personas. Sonidos estruendosos de abucheos y vítores ya resonaban en todo el enorme edificio a medida que entramos y nos acercábamos a espacios con menos personas. El Coliseo fue construido similar a los de las culturas antiguas, un enorme anfiteatro ovalado con miles de asientos. El escuadrón de caza tenía un enorme espacio para ellos solos cerca del piso de la arena en el medio donde ya había cazadores peleando. Me uní a ellos y vi el combate en curso que parecía ser entre dos cazadores de rango C. Las peleas fueron brutales, ya que cuanto más sangrientas eran, más aplausos daba la multitud. Ya habían traído bebidas y comida y comenzamos a hablar cuando el tanque bajo se volvió hacia mí y gritó en mis oídos por encima de los fuertes vítores. Podríamos tener la suerte de ver un espectáculo increíble en unos minutos. Aparentemente Li Minghan está bastante aburrido una vez más y pronto anunciará una competencia. Escuché sus palabras mientras recordaba quién era Li Minghan. Este era uno de los pocos cazadores conocidos de rango A del Imperio. No me di cuenta de que estaba en Star City. ¿Qué estaba a punto de hacer alguien fuerte como él? La pelea entre los dos cazadores de rango C estaba llegando gradualmente a su fin cuando el mago se quedó sin maná y ahora el berserker lo golpeaba hasta convertirlo en pulpa. La multitud gritaba como si estuvieran poseídos cuando se escuchó un timbre y la pelea terminó. Los vítores alcanzaron un tono aún mayor cuando terminó el partido y un hombre corpulento con el cuerpo crujiendo por los relámpagos apareció en las 4 pantallas gigantes en el medio del Coliseo. Estaba parado en una sección cercana a nosotros, rodeado de mujeres bonitas, cuando agarró un micrófono y su voz retumbante se pudo escuchar en todo momento. «Hola ciudadanos de Star City». La fuerte voz resonó como un relámpago y los vítores de los espectadores alcanzaron un tono febril. Hoy nos espera un gran espectáculo, ya que ofreceré un premio al que ningún cazador podrá decir que no. Li Minghan levantó su mano en el aire cuando un libro grueso apareció entre sus dedos. Este, mis queridos ciudadanos, es el libro de habilidades de rango A, vuelo. La multitud guardó silencio por un segundo antes de que resonaran vítores aún más fuertes. Mi mente recibió un shock cuando miré al hombre en la pantalla y el brillante libro de habilidades que sostenía. Los miembros del escuadrón de caza se levantaron de sus asientos mientras expresiones serias aparecían en sus rostros. El hombre cuyo cuerpo tenía zarcillos de relámpagos bailando sobre él continuó. Solo por hoy, en los próximos 30 minutos, el ganador de una pelea de todos contra todos se llevará a este chico malo a casa. Los fuertes gritos continuaron aumentando mientras los cazadores de todos los estadios se levantaban con caras codiciosas. Esta era una habilidad de rango A, algo que rara vez caía en las mazmorras de rango B, y solo salía de las mazmorras en las que muy pocos cazadores podían profundizar. Este era el sueño de muchos cazadores. Incluso yo estaba expectante de tener en mis manos algo como esto. Vuelo, algo que literalmente te permitía, bueno, volar ahora. Para todos los cazadores que quieran participar, salten al ring. En el momento en que terminaron sus palabras, varios cazadores comenzaron a saltar de sus asientos a la enorme arena circular en el centro del Coliseo. Los cazadores estaban ávidos de habilidades, pero eran lo suficientemente inteligentes como para no perder la vida. La mayoría de los que saltaron eran cazadores de rango C y algunos de rango B. Los miembros del escuadrón de caza se miran entre sí antes de que el tanque corto diga: jaja, dejemos de lado nuestras restricciones y veamos quién tiene la suerte de que este pastel caiga del cielo. El resto de ellos se acercó ante esto y también saltaron para unirse a los cazadores en el suelo. Miré la avalancha de cazadores que llenaban la arena y me levanté. Ya estaba medio lleno con una gran cantidad de cazadores que estaban arriesgando sus vidas. Miré esto y salté al suelo con un suspiro. Realmente no podría quedarme sentado en algo como esto. Las habilidades de rango A eran tan raras que otra habilidad como esta sería casi imposible a menos que cultivaras la mazmorra de alto rango decenas o cientos de veces obtener. Incluso ahora me preguntaba por qué este cazador de rango A lo estaba regalando por capricho. Continuó hablando mientras los cazadores seguían llenando la arena. Las reglas del libre para todos son simples, el último hombre en pie, gana. La multitud se había vuelto loca a medida que continuaba la preparación de la pelea, con gente de pie gritando histéricamente como si fueran ellos los que recibieran el premio Visite Nobel Bean.
Co/M para obtener las últimas actualizaciones. Pasaron unos minutos sin que otros cazadores saltaran al ring. Li Ning-han miró alrededor de la arena densamente poblada y levantó el brazo. Se hizo el silencio en el enorme coliseo antes de que lo bajara y gritara comienzo. Capítulo 30, gratis para todos. La arena se llenó de gritos tan pronto como comenzó la pelea, con explosiones de habilidades rebotando por todos lados. Los cazadores de rango C se atacaban entre sí sin hacer preguntas, con los ojos llenos de codicia. Los cazadores de menor rango aquí eran aquellos cuya codicia había superado su sentido común, ya que los cuerdos se quedaron en sus asientos para seguir observando el momento en que se dieron cuenta de que las personas que competían por esto serían en su mayoría de rango B. Observé la escena de caos que se desarrollaba frente a mí mientras sonreía y activaba tanto stealth como camuflaje. Desaparecí de la vista de todos los cazadores y observé la escena mientras estaba completamente protegido con múltiples habilidades defensivas que eliminaban cualquier hechizo que accidentalmente se presentara en mi camino. La audiencia gritaba frenéticamente mientras observaban la sangrienta pelea debajo, pidiendo más sangre cada vez que alguien caía. Los cazadores de rango B gradualmente comenzaron a moverse con toda su fuerza, y sus habilidades devastadoras comenzaron a volar. El escuadrón con el que me había sumergido en Mangrove Swamp estaba muy alejado peleando sus propias batallas, pero uno de los magos ya estaba noqueado. En el centro de atención estaba un cazador que sostenía dos escudos redondos con el cuerpo bañado en una luz dorada. Este caballero rechazó todos los ataques y cazadores que se acercaban a él con explosiones de luz blanca en el momento en que se acercaban. Múltiples cazadores caían solo de él. Frente al otro lado estaba una mujer sosteniendo un arco que disparaba flechas en llamas e hirió gravemente a los cazadores que fueron alcanzados. Observé todo esto mientras evadía a los cazadores que corrían y absorbía los ataques callejeros sin que ningún cazador se diera cuenta. La sangrienta lucha continuó hasta que la mayoría de los cazadores de rango C fueron eliminados, dejando a 9 cazadores de rango B en el suelo de la arena mirándose fijamente unos a otros. ¡Ah! Uno de ellos no pudo aguantar más y dejó escapar un grito de batalla mientras corría hacia otro cazador más cercano a él. Se produjo otra pelea, con el cazador sosteniendo los dos escudos redondos y continuando alejando cualquier habilidad y atacando con explosiones de luz blanca. Del escuadrón de caza que conoció, solo el berserker con la espada de fuego continuó, con todo su cuerpo envuelto en llamas una vez más, mientras se enfrentaba a otros 2 cazadores solo. El resto de los miembros del equipo quedaron fuera de combate o lesionados. Encontré un lugar relativamente alejado en la arena, lejos de la pelea, donde había un montón de cazadores de rango C noqueados o luchando dolorosamente y me senté mientras continuaba observando la pelea. Mi objetivo era hacer muy poco trabajo y derrotar al último cazador en pie que debería estar agotado para obtener esta habilidad de rango A fácilmente. La dura lucha continuó cuando se redujo a 2 cazadores enfrentándose en la arena, el cazador bañado en una luz dorada que sostenía 2 escudos y el cazador con un arco que disparaba llamas ardientes. Su enfrentamiento estaba aumentando la anticipación entre la audiencia mientras los aplausos continuaban. Tenía muchas ganas de trabajar muy poco y ganar cuando sentí que el aire cambiaba. En lugar de dirigirse el uno hacia el otro, 2 cazadores se dirigieron hacia mi ubicación al mismo tiempo. Bueno, mierda, me levanté y me preparé temprano para la pelea, ya que parecía que los cazadores vieron a través de mi stealth y camuflaje. ¿Tenían alguna habilidad que ayudara en la detección o algo más? Ah, bueno, de todos modos no importa. Una brillante sonrisa floreció en mi rostro mientras observaba a la mujer tensar su arco y disparar múltiples flechas llameantes hacia mí y el brillante caballero corrió hacia adelante. Al menos tendría la oportunidad de probar la fuerza destructiva de la habilidad recién adquirida contra 2 cazadores de rango B que parecen estar en la cima de este rango. Tornado en miniatura fue elegido por primera vez. Una masa arremolinada de vientos fuertes apareció frente a mí que dispersó las flechas de fuego que corrían hacia mí y empujó hacia atrás al caballero resplandeciente. Sentí los vientos mover mi cabello oscuro mientras ordenaba a la habilidad que fuera hacia el cazador más cercano. El cuerpo del caballero resplandeciente, expandido. Vaya, su cuerpo en realidad se expandió a medida que la luz cegadora que salía de él aumentaba, resistiendo los fuertes y fuertes vientos hasta que la habilidad se desvaneció unos segundos después, ya que tenía una duración de 10 segundos. Su cuerpo volvió a su tamaño normal mientras respiraba con dificultad, pareciendo orgulloso de poder resistir el ataque. Me reí levemente mientras sacudía la cabeza y lanzaba otro tornado en miniatura.
El rostro del caballero se puso pálido cuando vio a otro venir directamente hacia él y usó los dos escudos para tratar de resistir los vientos giratorios sin éxito, siendo arrastrado con cortes por todo el cuerpo un segundo después. El cazador que quedaba en el campo, que estaba disparando flechas, se había alejado más de mí mientras continuaba disparando. No la dejaría salirse con la suya, ya que usé Whirlwind para acortar la distancia y lancé otro miniature tornado en su posición. Los vientos que giraban rápidamente derribaron a la cazadora, infligiendo graves daños a la armadura y la piel debajo de ella, y la fuerza finalmente la arrojó contra las paredes de la arena. Se publican nuevos capítulos de novelas en no/bel/bin. Co/m siguió el silencio mientras estaba en un campo de cazadores que estaban noqueados o lloraban dolorosamente, y a algunos les faltaban algunas extremidades. ¡Guau! Los gritos de la multitud alcanzaron otro decibel más cuando vieron el final de la pelea, y se escuchó la voz retumbante del cazador rango ajaja, bien, bien, bien. El hombre repitió las mismas palabras 3 veces antes de saltar del área en la que se encontraba y caer hacia la arena como un rayo. Me miró de arriba abajo y se rió una vez más antes de sacar un libro reluciente de su anillo de almacenamiento. Tranquilo pero cuidadoso, inteligente y también poderoso. Jaja, este libro de habilidades no es en vano contigo. Se suponía que iba dirigido al cazador de rango B con los mayores logros de la ciudad, pero soy impulsivo y creo en oportunidad y suerte. Esta es tu fortuna. El libro de habilidades fue llevado por una fina capa de electricidad brillante y flotó hacia mí. Me maravillaba las habilidades de un cazador de rango A mientras miraba a este monstruo de hombre frente a mí. Su cuerpo parecía un volcán listo para hacer erupción y aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Sabía que todavía no estaba lista para enfrentarme a alguien así. Mis atributos apenas habían llegado al rango B debido a algunas habilidades de apoyo, y necesitaba trabajar mucho más si quería alcanzar a la gente en esta etapa antes de que todo se derrumbara. Gracias por la oportunidad. Agarré el libro de habilidades, absorbiéndolo en ese mismo momento sin perder un solo segundo mientras le agradecía al hombre rodeado de rayos. Úsalo sabiamente y trata de alcanzar lugares más altos, asintió mientras su cuerpo se levantaba del suelo sin esfuerzo, dejando atrás algunas palabras antes de dispararse hacia el cielo y desaparecer en un destello de luz. Apenas podía seguir la velocidad de ese rayo mientras se alejaba, lo que me emocionaba aún más de volver a mis formas solitarias, de bucear en mazmorras y ganar rápidamente ese nivel de fuerza.